más grande la sala y tenemos ya toda la información de la vida de la familia de los Gálvez. Incluso ahora, hace poco, hace un par de semanas, se publicó un nuevo libro que dos historiadores, José Luis Cabrera y Luis Robles, han recopilado la información del libro que tenemos aquí, de registros de la época, y para hablar de la genealogía de los Gálvez y de las familias ilustres que salen de este pueblo. Pues me parece muy interesante. Vamos hacia arriba y nos enseña todo lo que hay arriba, todo lo que hay. Y tenemos muchas fotos de, por ejemplo, cuando el rey emérito, estuvo en América inaugurando una estatua que hay enfrente de uno de los edificios del gobierno de Estados Unidos, una estatua puesta de Bernardo de Gálvez, que es reconocido como una pieza clave de la independencia americana. Aquí tenemos este boceto de un cuadro, el cuadro en color y mucho más grande, está colgado dentro del Congreso de Estados Unidos, porque tenían puesto desde casi que América era un país que tenía que colgar un cuadro de Bernardo, porque gracias a él los americanos son independientes, pero no se hizo hasta el 2015, y entonces ahora han puesto uno que es un poquito más grande y todo en color, honorando a Bernardo de Gálvez por todas sus hazañas. Tenemos algunos cuadros más también, por ejemplo, de la familia. Y aquí en la pared puedes ver un pasquín que se encontró en México, que habla sobre la grandeza, hace un buen resumen de la grandeza de la familia de los Gálvez. ¿Quién manda en este mundo? José el primero, Matías el segundo, Bernardo el tercero, fiscal, virrey, virrey, ministro y ministro, rey, el padre aquí, el hijo en La Habana y el espíritu en España. Hace un buen resumen de cómo llegan de lo más bajo del todo a lo más alto. Lo malo es que eso se pierde porque no tienen descendencia. Y aquí pues tenemos la sala ya dedicada completamente, esta sala está dedicada ya a la familia de los Gálvez. Si quieren empecemos por aquí. Aquí hay que apuntar que somos el único sitio de España que yo conozca que celebramos el 4 de julio, la independencia americana, y es gracias a Bernardo de Gálvez, porque él participó en la batalla de Pensacola, que aquí tenemos los mapas, que Pensacola es una bahía que está al lado de la de Nueva Orleans, está ahora en Florida, que es donde han estado una delegación de aquí del pueblo visitando todos estos pueblos con los que estamos hermanados y en los que participó Bernardo de Gálvez. Y estaba la Armada Española, cuando ya se declara la guerra a los británicos para ayudar a los americanos, estaban a punto de entrar, pero no querían entrar, tenían mucho miedo. Entonces llega Bernardo, que había sido nombrado mariscal del ejército, y como era un hombre muy valiente y muy impaciente, bien se encontró con ellos, les echó la bronca de por qué no habían entrado ya en la bahía y habían capturado Pensacola, y les suelta esto que tenemos aquí: el que tenga honor y valor que me siga, yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo, yo solo, que ese se convertirá en su lema. Entonces coge su barco personal, el Galveston, carga él solo directamente dentro de la bahía, le pegan 30 cañonazos los británicos, no le dan, y entonces eso ya envalentona al resto de la armada, que lo persiguen dentro, atracan los barcos y empiezan a capturar todos los fuertes. Como él era muy paciente, pues en vez de esperarse a los refuerzos, que ya había pasado otras veces, que aun no teniendo la tropa mínima había saltado fuertes británicos, pues lo que hace es sacar los cañones de los barcos y empieza a bombardear todos los fuertes ingleses. Se captura toda la bahía de Pensacola y eso le da acceso a los americanos al río Mississippi, que es como tener una autopista al centro de América. Y gracias a eso, pues se dice que si no llega a ser por Bernardo, puede que no fueran ahora independientes los americanos. Muy bien. Aquí tenemos también el dibujito del barco, el Galveston, con Bernardo y su lema de yo solo, que se le permite, por orden real, ponerlo en su blasón. Por eso necesitaba tener el permiso del rey. Por aquí tenemos también esto de los Playmobiles, que son como partes de la vida de los Gálvez hechas con Playmobiles para los niños. Que aquí, como tenemos tanta información, pues claro, los niños se aburren muy rápido porque no son tan de leer, y esto pues así les ayuda un poco a entender la historia de los Gálvez. Están muy resumidas, están basados en obras de teatro, así que no son, digamos, 100% realistas. Tienen algunos gazapos, como un revólver, que en aquella época no existía todavía,
Pero bueno, aquí tenemos la historia de José, lo que he contado abajo, de que eran tan pobres que tenían que pastorear, según la leyenda, y que es cuando se lo encuentra el obispo de Málaga. Aquí está el hermano de José, Miguel, que se infiltra en la corte de Catalina la Grande. Técnicamente lo envían como diplomático, pero en realidad era una espía para vigilar los movimientos de Rusia en las colonias de América. Y se infiltra dándole el vino dulce de Málaga. Aquí tenemos a Bernardo, que cuando lo nombran el gobernador de la Luisiana, que la Luisiana en aquel tiempo llegaba hasta lo que es ahora Canadá, no como ahora que el estado de la Luisiana es mucho más pequeño. Y aquí está en Nueva Orleans cuando llega y lo encuentra toda la comitiva. Mucha gente no sabe que Nueva Orleans fue española, se le conoce más por la influencia francesa, pero gracias a Bernardo pues tiene también esa parte de la influencia española. Y aquí está María Rosa de Gálvez, la prima de Bernardo, con Godoy, que se dice que era su amante. Eso se dice, no lo sabemos. Se dice también que la casaron con un hombre que ella no quería y le dijo a Godoy que lo enviara a América, que se muriera el hombre por ahí y ella se quedaba con él aquí. Aquí tenemos la llegada de José a la corte real, que me gusta porque se han currado mucho los detalles de los nobles vestidos de caballeros, que aunque en aquella época ya, en el siglo XVIII, los caballeros medievales no servían para nada, pero es como se estilaban los nobles de la época porque les gustaba aparentar la apariencia de caballero. Y también el José, que le han puesto con el sombrerito y la capa de abogado, que al fin y al cabo es de donde venía él. Y aquí está José con los indios, y el único amigo que le quedó, el Fray Junípero Serra, porque cuando se hace tan amigo de Carlos III, pues Carlos III tiene un problema, que lo vemos aquí detrás, que es que las colonias de América pues no rentaban, todo el dinero que él invertía allí desaparecía. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es enviar a José de Gálvez como visitador general de Nueva España, que aunque el nombre es muy bonito, pero es un espía del rey para ver lo que pasaba ahí, y entonces le da la misión de ver qué pasa, qué sucede con todo este dinero, con todo lo que le está llegando al rey, las noticias del maltrato a los nativos y del maltrato a los colonos. Entonces envía a José de Gálvez, que era el único en el que confiaba, y José pues empieza a destapar allí todas las corrupciones. Empieza a destapar que llegaba incluso la corrupción hasta los virreyes de aquella época. Entonces el pobre hombre pues se quedó sin amigos. El único amigo que le quedó es el que está aquí, el Fray Junípero Serra. Y entonces ya Carlos III pues le dice, ya que estás ahí, ya que confío en ti tanto, pues no solo vas a meter a tu familia en todo este lío, porque sé que voy a poder confiar en ellos, sino que ya empiezo a nombrarte pues ministro de Argentina, ministro de India, o sea, llega a lo más alto. El ministro, la ministralidad de India es básicamente el rey en la India, incluso a veces podía mandar un poquito más. Y de ser un pastorcillo, pues llegó a lo más alto del todo. Por lo demás, pues aquí hicieron muchas cosas. Aquí tenemos también los obsequios que vienen de Estados Unidos, que ahora está la delegación de aquí del pueblo visitándolo. Tenemos medallitas, llaves de las ciudades, documentos que dicen la importancia que tuvo Bernardo de Gálvez en la independencia americana. Los más recientes son estos de aquí, que lo nombran ciudadano honorario de Estados Unidos, que solo 7 personas más tienen ese título. Aquí está uno firmado por Obama en 2014. O sea que se le reconoce a nivel de Estado, se le reconoce mucho. Y lo conocen mucho allí en Pensacola, en Capertown, en Mobile, en Socorro, en las ciudades de por allí del sur de Estados Unidos, que es por donde él estuvo operando. Aquí tenemos pues más postales, más cosas de Estados Unidos, postales que también celebran a Bernardo, postales que celebran a José. Aquí tenemos libros de registros originales que se encontraron en Madrid. De estos libros pues se ha sacado el que tenemos ahora a la venta, de la genealogía de los Gálvez y los ilustres del pueblo. Este es un libro de poesía de María Rosa de Gálvez, que era la única mujer en aquella época que se atrevía a firmar sus obras con el nombre de mujer, y encima se los imprimía a la imprenta real.
O sea, que se ve la influencia que llegó a tener y la amistad que te llegó a tener la familia con el rey Carlos III. Aquí tenemos una fotocopia de un plano del jardín del Palacio de Nueva España, que tiene el lema Yo solo, y en cada seto pone una letra Don Bernardo de Gálvez. O sea, tenían su ego, digamos, de noble, pero ellos eran lo que le decimos nobles ilustres. Nacieron en la época equivocada, porque todas las cosas que hicieron las hacían de su propio bolsillo. Entonces, por ejemplo, mejoraron mucho la vida de este pueblo, ensancharon las calles, las empedraron, trajeron el agua con las fuentes que tenemos a lo largo de la calle que está detrás del museo. Hicieron una fábrica de naipes que duró 39 años, que tenía el monopolio de venta de naipes a las colonias de América. Liberalizaron el comercio entre los puertos de España con los puertos de América. Hicieron un banco agrícola, el Montepío de Viñeros de Málaga, que le daba préstamos a los campesinos, que ahí detrás tuyas justo tienes el cofre, y no pedían ni intereses ni beneficios para ello. Hicieron la primera escuela de España que enseñaba a las mujeres a leer y escribir, que la tenemos ahora todavía arriba del pueblo, lo único que ya le falta es segundo piso. Tenían un sistema de incentivos para los niños, para pagarle a los campesinos para que enviaran a los niños a la escuela. Cuanto mejor lo hacían los niños, más dinero le daban a fin de año a los padres, así se aseguraban de que siempre estaban estudiando. Y por eso se le conocía a este pueblo como el pueblo de los ilustres, porque todo el mundo, tanto los hombres como las mujeres, salían de aquí con estudios, sabían leer, sabían escribir y llegaron a, ya os digo, de todo. Arquitectos, ministros, gobernadores, diplomáticos, todo lo que era, digamos, gente importante en aquella época. Por lo demás, pues tenemos también aquí en estas vitrinas armas de fuego, que son réplicas, pero el 4 de julio tenemos la peculiaridad de que vienen aquí vestidos de época, con armas de época. Esto es lo que pasa, que son las réplicas menos la bala de cañón, que es original, para hacer una representación de la toma del Fuerte George. El Fuerte George, ese que está hecho con Playmobiles, lo montamos en la plaza del pueblo y entonces viene gente vestida de soldado y empiezan a hacer la toma del fuerte. Normalmente es un teatro del preludio de la toma del fuerte y luego la firma de la rendición, pero lo más llamativo es la toma del fuerte en sí, porque vienen y empiezan a dispararse con pólvora de verdad. Vienen también muchísimos americanos. Este año vino incluso el alcalde de Pensacola, que al parecer es uno de los alcaldes más jóvenes que han tenido. Aquí pues tenemos tuberías originales de los Gálvez, de la traída del agua, y estos son réplicas de los naipes. No nos quedan naipes originales porque, aunque cada año cambiaban los diseños, el último año lo que hicieron fue guardarlo en el Archivo de Indias, que fue otra de las obras de José de Gálvez, el Archivo de Indias de allí de Sevilla. Y entonces ahí tenemos la plancha con el último diseño del último año de los naipes, pero no han sobrevivido barajas de carta original. Entonces lo que tenemos aquí son réplicas, pero no están hechas en España, están hechas en Alemania. Entonces, si hay algún original, seguramente estará en Sudamérica, y ahí pues no sabemos dónde ni en qué estado pueden estar. Los trajes pues son trajes de época, están confeccionados y certificados por la Universidad de Málaga como trajes originales. Tenemos el rojo de los casacas rojas. Este es del regimiento de Navarra, de los granaderos, las tropas de élite de Carlos III, y el regimiento permanente de la Luisiana de España. Aquí están dos trajes de dama, uno de las damas de los granaderos y otro de dama de elegante. Y aquí lo único que hay que apuntar es que este traje de los granaderos está mal, porque el único ejemplar que había sobrevivido de la época se había puesto ya marrón por el tiempo, pero debería ser blanco, que es algo que los que vienen a hacer la representación ya arreglaron hace mucho tiempo y entonces ya vienen vestidos de blanco. Los granaderos eran las tropas de élite de Carlos III, las tropas de choque, los primeros en entrar. Entonces eran los que se le dicen granaderos porque llevaban literalmente la granada, no como ahora la conocemos de tirar de la anilla y tirarla.
sino que era una bola con una mecha y con pólvora adentro. Entonces tenían que acercarse mucho, calcular la mecha, calcular para que no se la devolvieran luego la granada y tirarla. Y eran, pues se dice que estaban un poquillo locos y que ya que aprovechaban que estaban tan cerca, pues se atacaban con las bayonetas. Por eso todos les gustaba llevar mucho la bayoneta, y en todas las representaciones que tenemos pues siempre salen con las bayonetas ya caladas y listas para usar. En aquella época todo el mundo tenía, pero claro, las tropas de infantería de línea pues no, digamos, no intentaban no acercarse tanto como los granaderos. Por lo demás, pues tenemos ya unos vídeos que duran un poquito de tiempo y una maqueta de una fragata española, aunque el barco de Bernardo era mucho más pequeño, un bergantín. Entonces imagínate esto, entrando en la bahía, pues imagínate uno más pequeño todavía, que tenía mucha valentía Bernardo, pero ahí se agota su suerte, porque Bernardo lo tiene que sustituir a su padre, que es el virrey de Nueva España, y entonces dura un añito en el cargo y ya muere a los 40. Esta gente pues moría muy joven. Por lo demás, pues tenemos aquí de los bichos.